mientras él planeaba casarse conmigo, yo seguía visitando a mi ex. Me llamo Viviana Zárate, tengo 30 años, nací en Texas, pero hace 5 años me mudé a Carolina del Norte por una oportunidad laboral en una agencia de comunicación digital. Vivo en un departamento en Raleigh con mucha luz natural, 2 plantas que aún sobreviven de milagro, y una repisa llena de libros que prometo releer pero nunca releo. Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, y eso hace que la gente crea que mi vida es tranquila, ordenada, casi aburrida. Pero no saben lo que pasa detrás de la pantalla. No saben lo que se esconde detrás de mi sonrisa cada vez que salgo en una foto con Elías, mi prometido. No saben que mientras él hablaba con entusiasmo de colores de servilletas y locaciones para la boda, yo me escabullía en las sombras del pasado. Nunca me gustaron los secretos. Me parecían sucios, feos, algo que solo se acumula en el pecho hasta que ya no podés respirar. Pero entonces llegó Luis, y me enseñó que los secretos también pueden ser adictivos. No fue algo que busqué, al menos no conscientemente. Y tampoco fue algo que ocurrió de un día para otro. Como muchas cosas malas, fue sembrándose poco a poco, en detalles diminutos, en miradas que duraban medio segundo más de lo debido, en silencios que se llenaban con recuerdos. No soy una víctima. No me engañé. Lo hice con los ojos bien abiertos. Pero todo eso vendría después. Primero fui solo yo, Viviana, creyendo que por fin estaba construyendo una vida estable, segura, madura. Creyendo que era una versión mejorada de mí misma, lejos del desorden emocional que fue mi relación anterior. Y luego conocí a Elías. Y pensé que con él, lo iba a lograr. A Elías lo conocí en la oficina donde trabajaba, una mañana lluviosa de septiembre, cuando vino como cliente potencial de una de nuestras campañas. Entró con una carpeta en la mano, una camisa blanca ligeramente mojada por la lluvia, y esa sonrisa que desarma sin pedir permiso. Me acuerdo perfecto, se secó el cabello con una mano mientras decía, con voz grave pero amable. Perdón la entrada dramática, el clima hoy decidió pelearse conmigo. Le sonreí por educación, pero la verdad es que lo miré de reojo con cierta desconfianza. Ya había tenido suficientes historias con hombres encantadores que al final no sabían qué hacer con una mujer como yo, alguien intensa, sarcástica, algo desordenada, y con heridas que aún no cerraban del todo. La primera reunión fue formal. Él era arquitecto y lideraba un proyecto para renovar espacios públicos en zonas históricas. Buscaba una campaña que no solo fuera bonita, sino que tuviera alma. Su manera de hablar era pausada, clara. Parecía realmente creer en lo que hacía. Yo pensé que no volveríamos a vernos, pero 2 días después, me escribió un correo directo a mí, no a la empresa. Me pedía si podíamos charlar un poco más a fondo. Acepté. No porque me interesara él, o eso me repetí, sino porque el proyecto era interesante. Nos vimos un viernes, en una librería café cerca de mi casa. Él ya estaba ahí cuando llegué, hojeando un libro de arquitectura japonesa. Me saludó con una taza de café lista para mí. Te recordé con vainilla, me dijo. Y ahí comenzó. Las reuniones se convirtieron en paseos. Los paseos en cenas. Las cenas en conversaciones que duraban hasta la madrugada. Y sin darme cuenta, empecé a buscar su nombre cada mañana en mi celular. Me reía con él de cosas que no le contaba a nadie. Me escuchaba. De verdad. No como Luis, que a veces parecía esperar su turno para hablar. Elías era suave. No suave de débil, sino suave como una brisa cuando llevas días asfixiándote. Era de los que te mandan mensajes para decirte que llegó bien, que espera que hayas tenido un buen día, y que te recuerda sin empalagar. Una noche, después de unas copas de vino y una caminata bajo los árboles del Pullen Park, me detuve, lo miré y le pregunté. ¿Por qué estás soltero? Él se rió. Se pasó la mano por la nuca, como si fuera una pregunta incómoda. No sé. Tal vez porque aún no había conocido a alguien con quien quisiera dejar de estar solo. No supe qué decir. Pero me temblaron las manos. Empezamos a salir oficialmente poco después. Me presentó a sus amigos, a su madre, una señora cálida que me recibió como si ya formara parte de la familia, y me habló de su hermana pequeña que vivía en Denver.
a mí me tomó más tiempo presentarlo. No porque no me gustara, sino porque en el fondo, todavía sentía que una parte de mí no estaba lista. Nunca le hablé de Luis con profundidad. Solo mencioné que había sido una relación intensa, que terminó mal, y que me tomó tiempo sanar. Elías no insistió. Respetó mi silencio. Confiaba en mí. Demasiado. Y mientras él me hablaba de viajes que quería hacer conmigo, de la posibilidad de vivir juntos, de un futuro en común. Yo solo pensaba en sí, en algún rincón del mundo, Luis también me pensaba. Y eso, por más que intentara ocultarlo, empezó a crecer. Empezó a empujar desde adentro. Hablar de mi pasado con Elías no era fácil. No porque él no me diera la confianza, sino porque, para hablar de Luis, uno tiene que revolver cosas que preferiría dejar en paz. Pero llegó el momento. Pasaron ya 8 meses desde que Elías y yo nos hicimos novios oficialmente. Él ya conocía a mis padres, se llevaba bien con mi círculo más cercano y hablaba cada vez con más seguridad de nosotros como si fuéramos un proyecto que ya estuviera en marcha. Y fue una tarde cualquiera, en un café cerca del campus de Duke University, donde me animé a mencionarlo. O bueno, a rozarlo. Estábamos sentados en una mesa junto a la ventana. Elías tenía su laptop abierta porque estaba revisando unos renders de un parque ecológico que iban a construir en Charlotte. Me encantaba cuando se concentraba, fruncía el ceño, murmuraba cosas técnicas y se tocaba el anillo que llevaba en el meñique derecho, herencia de su abuelo. Yo solo lo observaba, hasta que él levantó la mirada y dijo: ¿En qué piensas? Y yo, como si algo me impulsara, solté: ¿Quieres saber sobre mi ex? Él parpadeó. Cerró la laptop lentamente y apoyó los brazos sobre la mesa. Solo si tú quieres hablar de eso, me dijo, con esa voz suya que jamás suena inquisidora. Respiré hondo. Él se llamaba Luis, dije, usando el pasado aunque sabía que no era del todo verdad. Fue complicado. Nos conocimos cuando yo tenía 23. Estaba terminando la universidad, era impulsiva, terca y enamorarme de él fue como meterme a un incendio con los ojos cerrados. Elías no dijo nada. Solo escuchaba. Luis era de esos hombres que no se presentan con flores, sino con caos, continué. De los que te sacan a bailar en mitad de la calle, de los que te escriben poemas que no riman y te dicen que no rimen porque la belleza está en lo torcido. Lo quise como nunca creí poder querer. Pero me rompió. Muchas veces. Nos rompimos. Éramos de esos que no sabían estar juntos ni separados. Bajé la mirada, insegura. ¿Todavía te duele? Preguntó Elías, y no sonó celoso. Sonó genuinamente preocupado. Ya no, o eso creo. A veces es como una herida que cerró, pero que todavía escuece si te la tocan. Él asintió. No preguntó más. Y por eso lo quise tanto. Porque nunca me exigió nada. Ni explicaciones, ni detalles, ni juramentos de amor eterno. Me aceptaba tal como era, con mis zonas oscuras, con mis silencios. Pero lo que él no sabía es que Luis nunca se había ido del todo. Una tarde, cuando me encontraba sola, revisando mensajes antiguos en Instagram, vi su nombre entre los seguidores. Luis Márquez. Ese nombre que ya no decía en voz alta. Había reaccionado a una historia mía con un simple emoji. Un corazón roto. Tan simple. Tan violento. Tardé exactamente 2 horas en responderle. Fue como abrir una compuerta. Lo primero fue un ¿cómo estás?, luego un te soñé el otro día, luego un sigues igual de hermosa, Viviana. Y de pronto ya estábamos mandándonos audios largos. Y al mes, ya nos habíamos visto una vez. Solo para ponernos al día. Pero eso todavía no podía contarlo. Recuerdo la noche en que Elías me pidió matrimonio con tanta claridad que a veces desearía poder borrarla. Porque duele. Porque no merecía su ternura ni la forma en que me miraba mientras se arrodillaba frente a mí. Fue un sábado de marzo, templado pero con una brisa fría. Él me había dicho que quería llevarme a cenar a Charleston, en Carolina del Sur. Yo pensé que solo sería una escapada romántica,
una más de esas que planeaba con tanta dedicación. Pero desde que me recogió, noté que estaba más nervioso de lo habitual. Se acomodaba el cuello de la camisa cada 10 minutos, respiraba hondo, y sonreía como si ocultara una verdad enorme bajo la lengua. Nos quedamos en un hotel hermoso, de esos con lámparas de hierro forjado y sábanas que huelen a lavanda. Paseamos por King Street, tomamos vino en un rooftop frente al mar, y caminamos hasta Rainbow Row tomados de la mano. Él me miraba como si ya supiera que todo iba a salir bien. Y yo solo pensaba en Luis. En cómo su voz aún me perseguía en audios nocturnos. En cómo su perfume aún se escondía en la bufanda que casualmente olvidó en mi departamento después de una de nuestras charlas. Lo odiaba. Lo odiaba por no dejarme avanzar. Pero también me odiaba a mí por seguir abriendo la puerta. Esa noche, Elías me llevó a cenar a Lusk, un restaurante elegante donde él había reservado una mesa con vista a un pequeño jardín. Todo estaba calculado. Hasta la música. Sonaba The Way You Look Tonight de Sinatra en versión instrumental. Al final de la cena, el camarero trajo un postre cubierto con una campana de cristal. Me pareció raro, pero no sospeché nada. Cuando destapó el platillo, no era un postre. Era una cajita de terciopelo azul marino. Y ahí estaba el anillo. Un zafiro ovalado, rodeado de pequeños diamantes, delicado y perfecto. Elías se arrodilló frente a mí, y por primera vez en mi vida, me tembló el alma. Y Viviana, tú has hecho que mi vida tenga propósito. No quiero seguir caminando sin ti. ¿Te casarías conmigo? Yo quería gritar que sí. Quería lanzarme a sus brazos, llorar de felicidad. Pero lo único que sentí fue una punzada de culpa, tan fuerte, tan inmensa, que casi me deja sin aire. Porque mientras él planeaba casarse conmigo, mientras él creía en nosotros, mientras su madre ya tejía detalles para la boda, mientras él soñaba con ponerle nombre a nuestros hijos, yo seguía viendo a Luis. Yo lo había besado hace menos de 2 semanas. Yo había mentido sobre dónde estaba. Yo estaba traicionando al único hombre que jamás me hizo dudar de mi valor. Pero aún así, lo miré. Y dije: sí. Sí. Aunque mi corazón estaba dividido. Aunque no merecía ese anillo. Aunque el pasado ya se había colado en mi presente, como un veneno lento. Él me abrazó con fuerza. Me besó como si nada pudiera salir mal. Y yo fingí que no me estaba rompiendo por dentro. Después de la pedida de mano, todo se convirtió en una coreografía casi perfecta. Elías comenzó a organizar la boda con una entrega que me abrumaba. Diseñó las invitaciones él mismo, quería algo nuestro, y cada semana nos reuníamos con el florista, el organizador del evento, la señora de los pasteles. Ya había reservado un espacio en Asheville, una finca hermosa rodeada de cerezos, para mayo del año siguiente. Todo se perfilaba hacia un cuento de hadas. Yo fingía que estaba dentro del cuento. Sonreía. Lloraba cuando me probé el vestido. Sostenía su mano en las reuniones. Decía frases como cuando seamos esposos sin que se me quebrara la voz. Pero por dentro, era una actriz que temía quedarse sin guión. Luis había vuelto a mi vida con más fuerza. Ya no eran solo mensajes. Ya no era solo un café de vez en cuando. Lo había vuelto a besar. Y luego de eso, lo volví a besar muchas veces más. Fue una tarde de octubre cuando pasó lo inevitable. Estaba en casa de Luis. Él vivía en Raleigh, en un pequeño loft con ventanales amplios y paredes de ladrillo a la vista. Lo había decorado con libros, cuadros desordenados, botellas vacías de vino y caos. Todo él era una mezcla de abandono atractivo. No puedo seguir haciendo esto, le dije, sentada sobre su cama, envuelta en su camisa, mientras la ciudad murmuraba al otro lado de la ventana. Luis se apoyó en la pared. Estaba sin camiseta, con el cabello aún mojado por la ducha que acabábamos de compartir. ¿Entonces por qué vienes? Y no supe qué responderle. ¿Lo amas? Preguntó de nuevo. Sí, contesté. Pero contigo, es distinto. Es como si el suelo se abriera y aún así quisiera saltar.
Luis se acercó. Me tomó el rostro entre las manos. Yo no he podido olvidarte. Todo este tiempo, Viviana. Ni una sola mujer me ha hecho lo que tú me hacías con solo reír. Sé que me equivoqué, lo sé. Pero si tú me dices que dejes de buscarte, lo haré. Lo miré. El corazón me dolía. Sentía el alma desgarrada en dos mitades. No puedo. No puedo decirte que no vuelvas, confesé. Y él, en lugar de sonreír, me abrazó con fuerza. Como si supiera que no teníamos un destino claro. Como si supiera que estábamos en una cuerda floja. Esa noche me quedé a dormir con él. Apagué el celular. No respondí los mensajes de Elías, que me había escrito 2 veces preguntando si quería cenar en su casa. Le dije al día siguiente que me quedé dormida en casa de una amiga. Mentirle a Elías se convirtió en un hábito. Pequeñas mentiras. Dolorosas, pero tan fáciles. Como poner curitas en heridas abiertas y pretender que no sangran. Lo peor es que aún amaba a Elías. Lo amaba profundamente. Pero con Luis, era adicción. Era memoria. Era el eco de una versión mía más libre, más salvaje, más rota. Y entonces, sin que me lo esperara, Luis me soltó una frase que me cambió todo. Vuelve conmigo. Deja a ese tipo. Sabes que no te enciende como yo. Y por primera vez, sentí miedo. Porque tal vez tenía razón. Mientras Elías hablaba con entusiasmo de los arreglos florales para la ceremonia, yo solo pensaba en la llamada que recibí esa misma mañana. Luis. Otra vez. El problema con Luis no era solo que había vuelto. Era que nunca supo quedarse a medias. Cuando regresaba, lo hacía como un huracán. Quería todo. Mi tiempo. Mi atención. Mi cuerpo. Y peor, mis decisiones. Y ven esta noche, me había dicho por teléfono. Hay algo que quiero darte. Y Luis, ya basta. Viviana, si no vienes, yo mismo iré a buscarte. Y lo dijo tan en serio, que mi corazón se congeló. Me encontraba sentada en el estudio de Elías, ayudándole a revisar la lista de invitados. Me había puesto una blusa color salmón que a él le encantaba. Yo fingía revisar nombres, pero por dentro, todo se me caía. Él notó mi distracción. ¿Te pasa algo?, preguntó, sin dejar de acariciarme la mano. Has estado rara toda la semana. Ahí supe que no podía seguir así. Entonces, como cobarde, en lugar de confesar, decidí atacar. Eres tú el que está distante, Elías. Él frunció el ceño. Yo. Sí, mentí. Últimamente siento que estás más frío, más ocupado, como si la boda te interesara más que yo. Vi su rostro cambiar. Confusión. Dolor. Silencio. No entiendo, creí que estábamos bien. Que esto era lo que querías. Lo quiero, repliqué. Pero no me siento acompañada, no sé. Sabía que mentía. Lo sabía y aún así lo hacía. Porque era más fácil culparlo a él que mirarme al espejo y aceptar lo que era, una traidora. Una cobarde. Una mujer perdida entre dos fuegos, destruyendo lo único que valía la pena. Elías no me gritó. No me reprochó. Solo se puso de pie, fue hasta el florero del comedor y trajo un ramo de dalias, mis favoritas. Hoy te las iba a dar como sorpresa, me dijo, con la voz quebrada. Para recordarte que no hay un solo día que no piense en ti. Pero si sientes que no estoy presente, dime qué necesitas. No quiero perderte. Quise llorar. Quise gritar que no merecía sus dalias. Que esa misma noche pensaba volver a ver a Luis. Pero solo dije. Y gracias. Perdón, he estado hormonal, creo. Él sonrió. Me abrazó. Me besó en la frente. Y yo sentí que me hundía. Esa noche fui a ver a Luis. Porque no sabía cómo detener lo que había comenzado. Porque mientras Elías soñaba con un hogar, yo seguía visitando a quien solo supo romperme. He tenido este sueño recurrente durante los últimos días.
Estoy vestida de blanco. Camino hacia el altar. Todos me miran. Las flores son exactas, los bancos perfectos, Elías espera al fondo. Me sonríe como si yo fuera lo mejor que le ha pasado. Y justo antes de tomar su mano, Luis aparece en medio del pasillo. Solo él. Mirándome con esa expresión que mezcla dolor y posesión. Y me despierto con el pecho apretado, la garganta seca, y las manos vacías. Desde que lo vi por última vez, hace apenas 4 noches, no he podido pensar con claridad. Luis me dijo que no esperaría mucho más. Que no quería seguir escondido. Que merecía una respuesta. Y Elías, sigue tan entregado. Tan ciego. Tan puro. Hoy amanecimos juntos. Él me había preparado desayuno con avena, frutas y café con canela. Me besó la frente al dejarme en la puerta del trabajo, como cada mañana. Me habló de los detalles del ensayo de boda que sería en 2 semanas. Y yo solo pensaba en confesar. En decirlo todo. En abrir la herida sin anestesia. Porque no podía más. Porque algo dentro de mí comenzaba a suplicarlo.